Bien, estimado estudiante, vamos a ver en esta oportunidad entonces acerca sobre la clasificación de los triángulos a través de estos ejemplos. En el primer ejercicio dice clasificar según la medida de sus ángulos. Vamos a clasificar este triángulo entonces teniendo el criterio de los ángulos, solamente los ángulos, no los lados, sino los ángulos. De acuerdo a los ángulos tenemos tres opciones: el triángulo rectángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo acutángulo. No hay ángulo recto, no sería rectángulo. No hay ángulo obtuso, no sería obtusángulo. Solamente hay ángulos agudos, por lo tanto es un triángulo acutángulo. Colocamos aquí entonces la respuesta es acutángulo. Vamos a la número 2. Dice clasificar según la longitud de sus lados. Aquí ya el criterio cambia. Es tomando en cuenta la medida de sus lados. Y como está registrado aquí 30 metros, 70 metros, 80 metros, es más fácil. Vemos que los lados son diferentes. Y teniendo este criterio de los lados, tenemos también tres opciones. Los triángulos que son isósceles, escaleno y equilátero. Equilátero cuando sus lados son iguales. Isósceles cuando tiene dos lados iguales. Y escaleno cuando todos sus lados son diferentes. Por lo tanto, la respuesta sería aquí que es un triángulo escaleno. Vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, como podemos ver ahí, dice calcular alfa y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Nos piden dos cosas en este caso: hallar el valor de la variable alfa y después clasificar el triángulo tomando en cuenta este criterio, los lados. Muy bien, vamos entonces a hallar primero alfa, que es lo que se nos solicita. Para ello observamos aquí los ángulos para hallar el valor de la variable alfa, 90 grados, ángulo recto, y 50 grados. Entonces lo registramos aquí: alfa más 50 grados más 90 grados es igual a 180 grados. Luego tenemos que alfa más 90 más 50, 140 grados, igual a 180 grados. Alfa va a ser igual a 180 menos 140 grados. Alfa es igual a 40 grados. Muy bien, hemos hallado el valor de alfa, hemos hallado la respuesta a lo que se nos está solicitando, pero ahora nos falta que hay que clasificar la longitud de acuerdo a los lados. Pero, ojito, ojito, aquí encontramos solamente ángulos y nos pide lados. No vemos ninguna medida en los lados. Pero por eso es importante acerca de los criterios que tiene para considerar a un triángulo. En este caso, aquí encontramos 90 grados, alfa que vale 40 grados y aquí 50 grados. Es decir, tiene tres ángulos diferentes. ¿Qué clase de triángulo, tomando en cuenta los lados, tiene sus lados diferentes? Sería entonces el triángulo escaleno. Escaleno porque tiene todos sus lados diferentes. Y un triángulo escaleno se caracteriza porque sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes. De acuerdo a ello, determinamos que se trata de un triángulo escaleno. Y así hemos hallado respuesta a lo que se nos está solicitando. Vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Muy bien, el criterio aquí que se nos pide es que tomemos en cuenta los lados. Vemos también que no hay lados, pero encontramos los ángulos que son exactamente iguales. Es la misma variable. Cuando una variable es igual a otra, significa que tiene el mismo valor. En este caso, tienen la misma medida los tres ángulos. ¿Qué clase de triángulo es aquel que tiene
sus tres ángulos iguales y a la vez también sus lados iguales, se va a tratar entonces del triángulo equilátero. Entonces en este caso el triángulo es equilátero. Vamos al ejercicio 5. Nos dice calcular x si el triángulo es isósceles. Vemos aquí el triángulo y nos dice que es isósceles. Por ello está un lado con el mismo detalle en el otro lado. Ese gráfico que le hacen a veces de una línea o un puntito, o en este caso tipo resorte, significa que esos dos lados son iguales. Al ser este lado con este otro lado iguales, este lado sería la base. Y la base tiene como referencia a dos ángulos. Por lo tanto, estos dos ángulos vienen a ser iguales. Por lo tanto, en el planteamiento de la ecuación sería así. Sería 2x más 2x, aquí valdría 2x, más 2x, más 40 grados. Todo esto es igual a 180 grados. Resolviendo aquí, 2x más 2x tenemos 4x, más 40 grados es igual a 180 grados. Luego tenemos que 4x es igual a 180 menos 40 grados. Luego 4x es igual a 180 menos 40 sería 140 grados. Ahora despejamos x y vamos a dividir 140 entre 4. Dividiendo entonces, vamos a hacerlo en este pedacito. Dividiendo 140 entre 4 tenemos lo siguiente. A 3 por 4, 12, para 14 le falta 2. Bajamos el 0. 20 entre 4 sería a 5. 5 por 4, 20, para 20 nada. Entonces la respuesta del valor de la variable sería 35 grados. De esta manera hemos hallado entonces y hemos calculado el valor de x. Con esto, querido estudiante, hemos terminado esta parte que corresponde a la clasificación de los triángulos. Que Dios te bendiga.